Muy buenas a todos, sean bienvenidos al canal. El Redor JS les trae el video final del capítulo 2 del volumen 3 de la novela ligera de Arifureta. En la parte anterior nos quedamos en que Hajime, antes de empezar la búsqueda, fue emboscado por la profe y los estudiantes, hasta que finalmente ella le convenció de que los dejara acompañarlo. Finalmente, cuando estaba a punto de caer la noche, lograron encontrar a su objetivo, a Will Kudeta, y cuando les contó lo que ocurrió con él y su grupo, resulta que fueron atacados por monstruos y para rematar por un dragón, y dicho dragón apareció cuando empezaron el descenso de la montaña. Ahora, la profe y los estudiantes verán a Hajime en acción y veremos qué pasa con ese dragón. Espero disfruten mi relato y esta parte de la historia. Gracias a todos los que apoyan el contenido. Bueno, entonces, no me enrollo más y comencemos. Volumen 3 de la novela ligera de Arifureta. Capítulo 2. Un nuevo encuentro. Parte 3. El dragón negro tenía fácilmente 7 metros de largo, garras tan grandes y afiladas como espadas saliendo de sus patas delanteras. Las alas que brotaban de su lomo brillaban tenuemente, cubiertas de un brillo de maná. Eso lo explica todo. Cada vez que el dragón agitaba sus alas, una ráfaga de viento increíblemente poderosa pasaba por encima de ellas. Sin embargo, lo que más destacaba eran los dos ojos que brillaban como el oro de la luna en medio de un mar negro intenso. Sus pupilas fueron cortadas, dándoles una apariencia reptiliana, mientras que sus ojos se entrecerraron en un peligroso resplandor, haciendo que la luz que emitían fuera aún más hermosa. El dragón soltó otro rugido bajo. La abrumadora presión que ejercía era mucho mayor que la de los Weavers con los que Hajime había luchado en el fondo del desfiladero Raizen, los Diberias. La mayoría de la gente consideraba a los Diberias entre los monstruos más peligrosos que vagaban por la superficie, pero este dragón negro les hacía sentir como nada más que pequeños pájaros. Verdaderamente su majestad lo hizo apto para ser llamado el gobernante de los cielos. Aiko y los otros se congelaron en su sitio. Will temblaba tanto que parecía dispuesto a desmayarse en el acto. Probablemente estaba teniendo recuerdos de la última vez que fue atacado. Había esperado un monstruo convenientemente poderoso cuando vio los surcos en el suelo, pero no había esperado algo tan mortal como el dragón negro que tenía ante él. Esto era al menos 3 veces más poderoso de lo que había previsto. Estaba seguro de que su fuerza no podía compararse con la hidra que había luchado en el fondo del laberinto de Orcus, pero era al menos tan poderosa como los monstruos que había encontrado en el piso 90. Al ver a Will, la mirada del dragón se centró en él. Entonces, de repente, levantó la cabeza hacia atrás y abrió su mandíbula, revelando filas de dientes afilados como cuchillas de afeitar. Comenzó a concentrar una tremenda cantidad de maná en su boca. Un extraño sonido resonó por todas las montañas anaranjadas del atardecer. De repente Hajime recordó a Will describiendo el aliento que había arrancado parte del río e incinerado a un aventurero en el lugar. Hajime saltó a un lado mientras gritaba a todos que corran. Yu y Shie hicieron lo mismo. Sin embargo, la mayoría de la gente, más bien los demás, no reaccionaron a la advertencia de Hajime. No pudieron. Aiko, Yuka, los otros estudiantes e incluso Will seguían congelados en su sitio. Aiko y los demás estaban demasiado sorprendidos como para reaccionar correctamente, pero Will estaba helado de miedo, ni siquiera podía invocar la presencia de su mente para mirar hacia otro lado. Hajime usó telepatía para transmitir órdenes a Yu y Shia, luego usó paso supersónico para regresar al lugar en el que había estado hace unos segundos, poniéndose directamente entre el dragón y los estudiantes. Normalmente les habría dejado que se valieran por sí mismos, pero no odiaba a Aiko y a los demás lo suficiente como para sentirse cómodo con solo verlos morir, y si dejaba morir a Will, que por algún milagro había sobrevivido, ¿para qué aceptó esta misión? Había aceptado un contrato para traer a Will de vuelta si lo encontraba vivo, y no era de los que renegaban de sus promesas. Hajime sacó un escudo en forma de ataúd de 2 metros de alto de su tesoro oculto y lo conectó a su prótesis de brazo izquierdo. Empezó a verterle maná y una espiga gigante salió de la parte inferior con un ruido metálico. Lo tiró al suelo tan fuerte como pudo. Un segundo después, el aliento negro del dragón cortó el aire con la precisión de un láser. Viajó más rápido que el sonido, chocando contra el escudo de Hajime con un estruendoso rugido, ni siquiera un segundo después de haber sido disparado. Las olas de calor que irradiaba del láser negro eran tan grandes que derretían el suelo a su alrededor. Hajime soltó un rugido bestial mientras retrocedía contra la fuerza del aliento del dragón. El cuerpo de Hajime junto con el escudo empezó a brillar de un carmesí profundo. Estaba usando su piel de diamante. Su magia resistió un rato e incluso le hizo retroceder un poco, pero finalmente el aliento se abrió paso y se estrelló contra el escudo una vez más.
Y sin embargo, su escudo resistió el impacto. Un calor lo suficientemente poderoso como para atravesar su piel de diamante asaltó el escudo, derritiéndose lentamente a través de él. Sin embargo, cada vez que parecía que el aliento iba a atravesar, Hajime reparaba su escudo con su transmutación. Aunque había clavado el fondo del escudo en el suelo, la fuerza aún era suficiente para empujarlo lentamente hacia atrás. Hajime también transmutó pinchos en la suela de sus zapatos y luego volvió a lanzar piel de diamante. Empujó su brazo izquierdo un poco más hacia afuera, mientras sostenía el escudo con el derecho también. El escudo de Hajime estaba hecho con una mezcla de mineral de Taur y Star, recubierto con una capa exterior de Asamtium. Como era sinergista, podía resistir un ataque lo suficientemente potente como para derretir hasta el Asamtium. Mientras el mineral le comprara unos segundos, siempre podía transmutarlo de nuevo a condiciones perfectas, e incluso si alguien se las arreglara para romper de alguna manera más allá la capa de Asamtium, entonces tendrían que lidiar con la capa de Star debajo. Como la dureza de Star era proporcional a la cantidad de maná que se vertía en ella, mientras a Hajime le sobrara maná, nunca se rompería. Ya que el aliento tardaba más de unos segundos en derretir a través de la capa de Asamtium, el dragón no tenía esperanza de perforar el escudo de Hajime. Sin embargo, poseía suficiente fuerza como para mandarla a volar junto con su escudo. Incluso Hajime, con su fuerza sobrehumana, estaba siendo empujado lentamente hacia atrás. Había profundas grietas en el suelo hechas por los clavos que había transmutado en el escudo y sus botas al ser forzado a retroceder. Hajime, con su resistencia inhumana, su escudo y su habilidad de piel de diamante, no estaba en ningún peligro real de sufrir daño, pero la gente detrás de él sería incinerada por el aliento del dragón, no dejando ni siquiera cenizas atrás si les golpeaban. Mientras se preocupaba por qué hacer, de repente sintió algo suave en su espalda. Miró hacia atrás sorprendido. Para su asombro, Yuka y Aiko intentaban apoyarle dándole la espalda con todas sus fuerzas. Parecía que finalmente habrían recobrado el sentido común, vieron a Hajime siendo empujado hacia atrás y habían venido a ayudar. Aiko simplemente parecía desesperada, pero la cara de Yuka, iluminada por los fuegos artificiales rojos y negros que eran el maná de Hajime chocando con el aliento del dragón, estaba mortalmente pálida. Estaba temblando, no por la fuerza que se estrellaba contra ellos, sino porque el trauma de lo que había ocurrido en el laberinto todavía la perseguía. El hecho de que siguiera intentándolo a pesar de ello era una prueba de su valentía. Ver a esas dos hizo que Atsushi volviera a sus cabales también. Con un enérgico grito corrió hacia adelante y un segundo después Taeko, Nana e incluso Will le siguieron. La barrera no mostró signos de detenerse. El calor hacía tiempo que había evaporado el agua del río, por lo que la fuerza del impacto seguía enviando piedras semifundidas volando fuera del lecho del río. Hajime ya no podía decir cuánto tiempo había pasado, le pareció una eternidad, pero en realidad apenas habían pasado 10 segundos. Apretó los dientes con determinación y al mismo tiempo escuchó la tan esperada voz de su salvadora. Yue utilizó Caída del Cielo. Una esfera negra giratoria de unos 4 metros de diámetro apareció sobre la cabeza del dragón negro. Su oscuridad era tan absoluta que parecía como si uno fuera a ser absorbido por ella si le echaban un vistazo. Esa ominosa esfera negra cayó a la tierra, aplastando al dragón bajo ella. La corriente se interrumpió mientras el dragón rugía de dolor, arraigado en la esfera de Yue, pero su hechizo estaba lejos de haber terminado. Presionó al dragón con aún mayor fuerza, lo suficiente como para crear una depresión del tamaño de un dragón en el suelo. Este fue el hechizo de gravedad Caída del Cielo, uno de los nuevos hechizos de Yue. Esa esfera negra giratoria incrementó su fuerza gravitacional en proporción a la cantidad de maná vertida en ella. También podría cambiar la orientación gravitacional de su objetivo, convirtiéndolo en un hechizo muy versátil. Cuando se usa en uno mismo, la magia de gravedad requiere sorprendentemente poco maná. Sin embargo, cuando se usa en otros objetos, el aire u otras personas requiere exponencialmente más. Incluso Yue había necesitado 10 segundos para lanzarlo. Además, drenaba una cantidad alarmante de maná, aunque todavía no había dominado completamente la habilidad, por lo que era probable que fuera capaz de reducir el tiempo de lanzamiento y el coste de maná cuanto más entrenara. El gobernante de los cielos había sido forzado a tirarse al suelo, y no le agradaba eso. Reunió todas sus fuerzas y se puso en pie. Sin embargo, antes de que pudiese hacer algo más, Shia se precipitó hacia él con Druken preparado. Ella gritó con sus orejas de conejo ondeando salvajemente en el viento. Utilizó numerosos disparos de escopeta para acelerar su caída, golpeando con su martillo la cabeza del dragón. Hubo un estruendo al aterrizar. La fuerza de su golpe creó un cráter tan grande que parecía que el área acababa de ser bombardeada. Su golpe había sido una magnitud más poderosa que la que había usado en el Golem Milady.
La razón era que de todas las mejoras que Hajime había añadido a Druken, la principal era encantar el Asamtium comprimido que formaba su martillo con la magia de gravedad. Sin embargo, en lugar de neutralizar el peso de Druken, lo multiplicó, por lo que podría aumentar aún más dependiendo de la cantidad de maná que se vierte en él. Ahora Druken se parecía a un martillo de 100 toneladas. Cualquiera o cualquier cosa que tomara ese golpe probablemente sería aniquilado, si lo tomaban de frente de todos modos, ya que una bola de fuego se lanzó hacia Yue desde entre el polvo que rodeaba al dragón. Yue ajustó su gravedad para que cayese a la derecha y la evitara, sin embargo tuvo que cancelar caída del cielo para poder hacerlo. Cuando el polvo se asentó, Hajime pudo ver que el dragón había conseguido evitar a Druken por un pelo. Había sacado hasta el último gramo de su fuerza para hacerlo. El dragón giró en círculos en su lugar, moviendo su cola furiosamente hacia Shia. Shia se las arregló para sacar a Druken a tiempo y usarlo como escudo. Al mismo tiempo, ella saltó al aire, amortiguando el impacto, pero enviándola volando hacia atrás a través de los árboles. Una vez recobrado el equilibrio, el dragón dirigió su mirada de ojos dorados hacia Hajime. O mejor dicho, más allá de Hajime, a Will. Hajime rápidamente devolvió el escudo a su tesoro oculto y sacó a Donner y a Slack disparándoles tan rápido como pudo. Una lluvia de balas se estrelló contra el dragón dejando un rastro de rayas rojas a su paso. Incapaz de esquivar un ataque tan rápido, el dragón fue lanzado de espaldas al río. Un enorme chorro de agua se elevó en el aire mientras caía. Dándose cuenta de que era peligroso mantener la lucha tan cerca de Will, Hajime se aproximó hacia el dragón, recargó a Donner y Slack mientras corría, disparando una segunda descarga poco después. El dragón se levantó del río con un rugido, enviando otra ola de agua salpicando por todas partes. Ignoró totalmente a Hajime y disparó otra bola de fuego a Will. Hajime había lanzado otra serie de feroces ataques para llamar la atención del dragón sobre él, pero parecía que solo tenía ojos para Will. Will soltó un grito muy poco varonil y se encogió. Sin embargo, antes de que la bola de fuego pudiera golpearle, una gigantesca pared de agua se levantó para protegerle. La bola de fuego se disipó cuando chocó contra la barrera líquida de Yue. Apenas capaz de seguir el ritmo de la batalla, Yuka sacó sus artefactos, una colección de legendarios cuchillos lanzadores. Eran 12 y tenían la habilidad única de atraerse unos a otros, por lo que mientras Yuka mantuviese uno en su mano, podía llamar a todos los demás. Envolvió sus cuchillos en una corona de llamas y se las arrojó al dragón. Al mismo tiempo, Azuchi sacó sus espadas gemelas y las giró hacia abajo. Sus artefactos soltaban hojas afiladas de viento cada vez que las sacudía. Sin embargo, los cuchillos encendidos de Yuka y las hojas de viento de Atsushi ni siquiera rasguñaron las escamas de color negro azabache del dragón. Consternados, Yuka y Atsushi, sin embargo, prepararon obedientemente sus cuchillos y espadas una vez más. Viéndoles luchar tan desesperadamente, Noboru, Akito, Nana y Taeko encontraron su coraje y empezaron a disparar ataques de largo alcance desde detrás de la seguridad de la barrera de Yue. Esta vez sus ataques ni siquiera llegaron al dragón, ya que su rugido hizo estallar todos los proyectiles. La ferocidad del rugido y la intensidad de su mirada les dejó temblando de miedo una vez más, e incluso Nana y Taeko cayeron de rodillas. ¡Tss! ¡Sensei, coge a estos tontos y llévatelos de aquí! Pero Nagumo-kun... Su enérgica muestra de coraje había terminado en vano, dejando a los estudiantes temblando de terror. Hajime podía ver que no servían para nada, así que instó a Aiko a que los llevase a un lugar seguro. Sin embargo, Aiko dudó. No importaba cómo actuara, Hajime seguía siendo uno de sus alumnos y ella odiaba dejarlo solo para luchar contra un monstruo tan poderoso. Mientras tanto, el dragón finalmente había salido del río y voló de regreso al cielo. Desató un torrente de bolas de fuego en el suelo. Como siempre, su objetivo era Will. Hajime lo estaba bombardeando con balas, pero no fue capaz de atraer su atención en lo más mínimo. Las escamas del dragón eran tan duras como las del escorpión que Hajime había luchado en el pasado, e incluso sus proyectiles de cañón de riel a plena potencia no hacían nada más que abullarlas. Su enfoque estaba completamente en Will, era casi como si estuviera controlado por algo, un robot que obedece solo órdenes. Solo ataques lo suficientemente poderosos como para interferir en sus esfuerzos por matar a Will podían llamar su atención, e incluso entonces solo temporalmente. Hajime no tenía ni idea por qué quienquiera que estuviese controlando a este dragón quería a Will muerto, pero eso hacía su trabajo más fácil, así que le gritó su plan a Yue. «Yue, concéntrate en proteger a Will, yo me encargo del dragón». «Bien, no tengo». Instantáneamente, Yue cambió su orientación gravitacional hacia Will y se dirigió hacia él y se enderezó justo antes de chocar con él. Estaba algo molesta por el hecho de que Aiko y los demás ni siquiera podían salir de la línea de fuego, pero considerando su nivel de habilidad, se dio cuenta de que era de esperarse.
Yue les dijo, si no quieren morir, pónganse detrás de mí. Ella no tenía ningún interés en los estudiantes, pero como Aiko era alguien que Hajime parecía respetar, al menos hizo un esfuerzo simbólico para protegerla. Además, le haría la vida más difícil si empezaran a moverse, así que era más fácil para ella mantenerlos callados y quietos. Taeko, Nana, Noburo y Akito se hundieron en un pánico impotente, pero Yuka, Atsushi y Aiko al menos tuvieron la presencia de la mente para retirarse tras la barrera de hielo de Yue, maldiciendo su impotencia todo el tiempo. En realidad, eran al menos un poco más fuertes que esto. Sin embargo, incluso después de enterarse de que Hajime había sobrevivido, incluso después de encontrar la fuerza para levantarse una vez más, el trauma que habían experimentado ese día no desaparecería tan fácilmente. El día en que los Behemoth y los soldados Trauma estuvieron a punto de masacrarlos, el día en que vieron a Hajime morir había quedado grabado firmemente en sus mentes y corazones. E incluso si podían luchar con todo su potencial, la fuerza del dragón estaba en un nivel completamente diferente. Ni siquiera podrían rascar sus escamas. Todo lo que podían hacer era ver cómo se desarrollaba la batalla mientras se escondían tras la preciosa pared de hielo de Yue. Sabiendo que Will estaba a salvo bajo la protección de Yue, Hajime finalmente podía ir con todo. El dragón seguía concentrado de todo corazón en derribar la barrera de Yue. Al darse cuenta de que las bolas de fuego no serían suficientes, una vez más arqueó la cabeza hacia atrás y comenzó a concentrar su maná. Esta es la primera vez que me ignoran después de dispararle a algo. Bueno, tendré que asegurarme de que no pueda seguir ignorándome. Hajime fundó a Donner y Slag y luego sacó a Slagen, su rifle antimateria, de su tesoro oculto. Después de eso, activó su campo eléctrico. Las chispas rojas empezaron a volar del barril de Slagen. Dándose cuenta de que todo lo que Hajime tenía bajo la manga podía ser fatal, el dragón finalmente le miró. Como era de esperar, no podía ignorar algo tan peligroso. Hajime disparó en el mismo instante en el que el dragón soltó su aliento. Una sola veta roja y una nube de muerte negra chocaron entre sí, creando una explosión de carmesí y negro. La onda expansiva resultante fue tan feroz que arrancó de raíz los árboles cercanos y los lanzó a toda velocidad por los aires. En términos de poder, la bala de Hajime y el aliento del dragón eran casi iguales. Sin embargo, hubo una diferencia fundamental en la composición de los dos ataques, que fue la diferencia decisiva. El arma de aliento del dragón era un ataque continuo, mientras que el ataque de Slagen estaba diseñado para atravesar un solo punto. Por eso, la bala pudo salir vencedora. La bala golpeó la cabeza del dragón desde abajo, haciéndolo estallar hacia atrás. La bala de chaqueta metálica había dado un buen puñetazo incluso después de atravesar la nube de la muerte. Sin embargo, no estaba ni cerca de una herida mortal. Dicho esto, con la trayectoria de la respiración tan abruptamente cambiada, el dragón no tuvo tiempo de detener el flujo de maná a tiempo para evitar que perdiera unos pocos dientes y una de sus alas. Rugiendo de dolor, el dragón cayó al suelo en una espectacular caída en picada. Hajime rápidamente usó aerodinámica para evitar el aliento del dragón y luego lo volvió a usar en el aire junto con paso supersónico. Su pie chocó contra el estómago desprotegido del dragón, impulsado tanto por la acelerada velocidad de su caída como por la fuerza de la habilidad de sus piernas de acero. El cuerpo del dragón se dobló cuando su patada lo golpeó. La fuerza del impacto hizo que las grietas corrieran por el suelo. Soltó otro rugido agonizante, pero claramente no había recibido tanto daño. Después de todo, sus escamas eran lo suficientemente fuertes como para defenderse de una ametralladora. Pero lo cierto es que no esperaba que su patada hiciera mucho al principio, por lo que rápidamente levantó su brazo izquierdo, dejó salir un chillido metálico agudo, luego activó uno de los trucos que había instalado en él, el oscilador de alta frecuencia, antes de bajarlo sobre el dragón. Había un peligroso brillo en los ojos de Hajime y una salvaje sonrisa en su cara. Sin piedad bajó su puño sobre el dragón, algo que habría pulverizado una roca de un golpe. Hubo un fuerte estruendo que hizo que aparecieran grietas en las escamas del dragón, pero con la forma en que se había transferido el impacto, Hajime estaba seguro de que también debía haber algún daño en sus órganos internos. Sangre brotó de la boca del dragón junto con un rugido esta vez. Esto era más dolor de lo que había sentido antes. Sus ojos aún estaban vidriosos por la confusión, pero ya se había dado cuenta de que sería peligroso dejar que Hajime permaneciese cerca de él. Vertió una enorme cantidad de maná en el ala que le quedaba y desató un vendaval de proporciones épicas para volarlo antes de regresar rápidamente a ponerse de pie. El dragón miró con recelo a Hajime, pero de repente fue sacudido por una explosión que se originó en su estómago. La explosión fue lo suficientemente poderosa como para hacer que el dragón saliera volando por los aires. Hajime había metido algunas granadas en las grietas de sus escamas antes de volar a un lugar seguro.
El dragón se dobló de dolor soltando más un gemido que un rugido, su cabeza se inclinó y la sangre goteaba de su boca. Esta vez había sido gravemente herido, su atención estaba ahora totalmente en Hajime y no en Will. Volvió a abrir las mandíbulas y soltó un torrente de bolas de fuego. Explotaron al azar como una ráfaga de fuego antiaéreo, pero ninguno de ellos estuvo cerca de tocar a Hajime. Usando una combinación de aerodinámica y paso supersónico, él se movía ágilmente a través de la barrera de explosiones, dejando imágenes posteriores a su paso. Continuó usando tácticas de choque y fuga para reducir la fuerza del dragón. Usó a Donner y Slack para atacar sus garras, encías, ojos, cola, básicamente cualquier punto que pareciera estar ligeramente desprotegido. Luego, cada vez que veía una abertura, se acercaba y usaba su brazo oscilador para golpear la cabeza del dragón, el flanco y cualquier otra área vital que pudiera alcanzar. El dragón estaba claramente en agonía en ese momento, sus escamas estaban rajadas por todas partes y sangre brotaba de su boca en grandes cantidades. Atsushi, asombrado, murmuró «¡Mierda!» mientras miraba la batalla tras la seguridad de la pared de hielo de Yue. Yuka, Aiko y los demás asintieron en silencio. Los ojos de todos estaban pegados al espectáculo que se desarrollaba ante ellos. Incluso Will estaba mirando con una emoción tan desvergonzada que era difícil de creer que había estado temblando de miedo hace unos minutos. A mitad de la pelea, Shi había regresado y estaba a punto de unirse a él cuando fue detenida por Yue, quien había adivinado el verdadero propósito de Hajime de luchar tan salvajemente, por lo que estaba a su lado como espectadora. Se había quedado asombrada sin la oportunidad de pavonearse, lo que la dejó un poco desanimada. Sus orejas de conejo también estaban caídas. La razón por la que no acabó con el dragón con Schlagen, Orkan o cualquiera de sus otras armas pesadas fue para mostrar lo poderoso que era para Aiko y los demás. Estaba usando al dragón para mostrar diferentes estrategias de combate. Después de todo, aunque los ataques del dragón eran poderosos, su enorme cuerpo lo convertía en un blanco fácil, y sus ataques mostraban que mientras fuera fácil de esquivar, un ataque poderoso no significaba nada. El hecho de que prácticamente usara esta pelea como lección demostró que no estaba ni siquiera sudando mientras luchaba contra un oponente tan débil. Quería dar un ejemplo de su poder ante la remota posibilidad de que Aiko contara a la Santa Iglesia, al rey o a Koki sus blasfemias después de que se separaran. Quería mostrarle que no había nada que ni siquiera una nación entera pudiera hacer para detenerlo. Podría parecer que Hajime estaba usando al dragón como su saco de boxeo, lo cual era verdad, pero su tenacidad aún le impresionaba. Había conseguido quebrar sus escamas, pero aún no había sido capaz de romper ni una sola. Su resistencia y su poder defensivo eran realmente admirables. Por curiosidad había utilizado apreciación de mineral en sus escamas, pero no había ninguna reacción, lo que significaba que las escamas eran materia orgánica, no era ningún tipo de material que Hajime pudiera transmutar. Después de un tiempo, Hajime decidió que ya había montado suficiente espectáculo. Decidió acabar con él. Rápidamente se metió en el punto ciego del dragón y luego le dio una patada en la espalda una vez más. Aprovechando sus lentos movimientos, sacó su pile bunker de su tesoro oculto. Atsushi y los otros chicos empezaron a murmurarse el uno al otro, pero Hajime les ignoró y puso las anclas en su sitio. Una vez hecho eso, activó su campo eléctrico. Había escogido el pile bunker porque aún no lo había probado a plena potencia, así que quería ver qué podía lograr. Hizo girar la estaca recubierta de Asamtion, haciendo que salieran chispas del pile bunker. No tenía duda de que su estaca de 4 toneladas mataría instantáneamente al dragón. Sin embargo, como dice el refrán, incluso un ratón acorralado mordería a un gato. Era cuando una bestia estaba herida que estaba en su punto más peligroso. Parecía que los dragones negros no eran la excepción. Con un rugido de oreja a oreja, el dragón soltó una monstruosa onda expansiva. No era más que una explosión al azar de maná, pero era lo suficientemente poderosa como para sacudir a Hajime, que no solo había fortalecido su ya ridículamente poderoso cuerpo hasta el límite con el fortalecimiento corporal, sino que también había tenido las anclas del pile bunker para mantenerlo en su lugar. La fuerza casi le arranca el brazo artificial. El dragón se dio la vuelta en un intento de hacer volar a Hajime. Retrocedió unos pasos, eso fue suficiente para entorpecer su puntería, y su pile bunker se disparó inofensivamente hacia el cielo. Hajime solo miró la estaca que se había desvanecido en el horizonte antes de volver a prestarle atención al dragón. Predijo correctamente que intentaría llevarse a Will con él en un último e inútil acto de resistencia. Hajime se regañó a sí mismo por bajar la guardia antes de llamar a Shia. Usando la pared de hielo como punto de apoyo, Shia saltó al aire y luego corrió hacia el dragón como un meteorito. Usando sus ráfagas de escopeta para propulsarla hacia adelante, estaba decidida a no fallar esta vez. En perfectas condiciones el dragón podría haber tenido la oportunidad de esquivar, pero debilitado como estaba, no tenía esperanza de escapar de la ira de Shia.
Xia vertió todo el maná que pudo en Druken, convirtiendo un ya pesado martillo de guerra en una densa fuerza de destrucción. Se estrelló contra la cabeza del dragón con un fuerte golpe. La fuerza del golpe hizo que Xia se parara de manos mientras su cuerpo volaba en el aire, y la cabeza del dragón se estrelló contra el suelo con una fuerza que rompió la tierra. Después de que las ondas de choque se calmaran, reinó el silencio en la ladera de la montaña. Bueno, eso debería compensar mi error de antes, pero Dios, esta cosa sí que es dura. Su sorpresa era de esperar, ya que, aunque muchas de las escamas de su cabeza se habían roto y algunas se habían destrozado, estaba en una forma sorprendentemente buena. Su poder defensivo era realmente temible. Sí, parece tan duro como los monstruos en el abismo. Me pregunto cuántas cadenas montañosas tuvo que atravesar para llegar hasta aquí. Medio aturdido, medio enfadado, Hajime se acercó al dragón derrumbado. Su sentir presencia le dijo a Hajime que el dragón aún estaba con vida, así que se acercó para acabar con él. La gigantesca estaca que el Pal Bunker de Hajime había disparado al cielo se estrelló contra el suelo entre ellos. ¡Qué momento tan perfecto! De repente, Hajime recordó la expresión que Moore le había dicho: solo un tonto patea el trasero de un dragón. Hajime activó sus brazos de acero y sacó la estaca del suelo. La llevaba en su hombro mientras daba vueltas alrededor de la retaguardia del dragón. Luego sostuvo la estaca como una jabalina y se preparó para arrojársela al culo del dragón. La enorme espiga negra sería más que suficiente para terminar el trabajo. Todo el mundo puso una mueca de dolor al darse cuenta de lo que Hajime estaba planeando hacer. Cierto, romper las escamas del dragón parecía una tarea desalentadora, pero aún así era demasiado. Todos excepto Yu y Xia se estremecieron ante su despiadada decisión, pero Hajime no les hizo caso. Veamos si te gusta que te metan esto, estúpido dragón. Sin dudarlo un instante, clavó la espiga negra en el trasero del dragón tanto como pudo. Un segundo después, se escuchó el grito de «¿Cómo te atreves?». El dragón gritó de angustia mientras abría los ojos. Como la espiga había entrado a mitad de camino, Hajime había estado planeando golpearla más, pero los gritos del dragón, que sonaban muy parecidos a palabras, le sorprendieron tanto que abrió el puño. «¡Mi trasero! ¡Mi pobre trasero!». Su grito dolorido, agonizado y extrañamente apasionado fue tan inesperado que conmocionó a todo el mundo. Parece que este dragón no era un monstruo ordinario. Capítulo 2. Un nuevo encuentro. Parte 4. ¡Sácalo! ¡Por favor, sácalo! La voz que resonaba por el lecho del río sonaba lastimosa y decididamente femenina. Las mandíbulas del dragón no se movían, así que claramente estaba usando algún tipo de telepatía de área amplia para transmitir su voz. Eso tenía sentido, ya que era poco probable que la boca y las cuerdas vocales de un dragón pudieran producir algo que se pareciera al habla humana. Sin embargo, era imposible para los monstruos entender o usar el habla humana. La única excepción era aquel pez extraño con cara humana. Dejando eso de lado, no se había visto a ningún otro monstruo usar lenguaje de ningún tipo. Aunque la presencia de un dragón negro aquí mismo era fuera de lo común, no tenía ningún sentido que un monstruo a la altura de las criaturas a las que se había enfrentado Hajime en el laberinto deambulara así por la superficie, y si por casualidad hubiera un nido de dragones cerca, no habría quedado oculto. Eso dejaba solo dos posibilidades. Primero, que era un tipo de monstruo indocumentado que había venido de más allá de la quinta capa de montañas, donde nadie había explorado. O segundo, ¿eres uno de los hombres dragón? El dragón se puso tenso al escuchar la pregunta de Hajime. Sin embargo, un segundo más tarde, emitió un suspiro de derrota. Parecía que no quería que se supiera que era un hombre dragón. Sin embargo, en ese momento ya no podía ocultarlo. Sería inútil intentar negarlo ahora. El dragón murmuró con pesar: «¿Cómo pude cometer semejante error?». No estaba segura de si el chico que la precedía se había enterado por lo raros que habían sido sus movimientos mientras estaba controlada, o porque había hablado accidentalmente después de haber sido clavada en el culo. Lo más probable es que fueran ambas cosas. «Ciertamente, soy un orgulloso miembro de la raza de los hombres dragón. Hay varias razones por las que terminé aquí. Te lo explicaré todo, así que... ¿puedo pedirte que saques ese objeto de mi trasero? Casi se me acaba el maná, y si vuelvo a mi forma original como está, basta decir que mi trasero terminará en un estado de lo más antiestético».
Hajime aún no estaba seguro de cuándo preguntó, pero estaba francamente asombrado por esta extraña suerte suya. Desde que llegó a este mundo, ha tenido la afición de encontrarse con existencias raras o únicas. Yue era un vampiro, una raza que se cree que se extinguió hace 300 años. Además de eso, era de la realeza. Mientras tanto, Shie también exhibía rasgos hereditarios, o al menos esa era la teoría predominante, y ahora estaba cara a cara con un dragón, una raza que se creía extinguida hace 500 años. El destino parece disfrutar emparejándolo con gente extraordinaria o extraña. ¿Qué estás haciendo aquí? Mientras Hajime seguía pensando en su extraño karma, Yue se hizo cargo del interrogatorio. Incluso para un vampiro, los dragones eran una raza legendaria, y al igual que Yue, este dragón fue posiblemente el último superviviente de su raza. Naturalmente, Yue estaba interesada, la curiosidad brillaba en sus ojos. Como dije, te lo explicaré, así que, por favor, saca esa cosa de mí. Mi maná está casi agotado. Oye, detente, no sigas golpeándolo. La estimulación. Yue es la que está haciendo las preguntas aquí, idiota. Como un matón cualquiera, Hajime empezó a golpear la estaca con su puño. El dragón negro se retorció y gritó. La dignidad solemne que irradiaba en su primer encuentro no se encontraba en ninguna parte. ¿Qué hace aquí un miembro de una raza perdida? ¿Y por qué estás tan decidido en matar a un solo aventurero? Yo también estoy bastante interesado en la respuesta. Supongo que puedo retrasar todo esto hasta que respondas al menos. Si quieres mostrarme tu gratitud, date prisa y habla. Las acciones del dragón habían sido tan antinaturales que estaba dispuesto a retrasar la matanza de su enemigo hasta que descubriera los detalles de lo que había ocurrido. Por supuesto que no paró de clavar la estaca, solo bajó un poco la velocidad. No le des fuerte, voy a hablar, así que por favor para de una vez. Aiko y los demás estaban horrorizados por la cruel actitud de Hajime, pero les ignoró. Pero si seguía así, el dragón probablemente no sería capaz de hablar, así que se detuvo. Mantuvo la mano en la estaca para poder reanudarla en cualquier momento. Aliviado, el dragón negro suspiró, comenzó a explicar apresuradamente lo que había sucedido. Hajime no estaba seguro de si la sensualidad que sentía en su voz era solo su imaginación o no. Me estaban controlando, no tenía intención de atacarlos. Sin embargo, el hombre que me controlaba me ordenó que encontrara y matara a ese joven y a sus camaradas. Le hizo un gesto a Will con su mirada. Will empezó a temblar de nuevo, pero con valentía se encontró con la mirada del dragón. Algo dentro de él había cambiado después de ver la pelea de Hajime. Pero, ¿por qué razón? Permítanme empezar desde el principio. Yo soy... En resumen, esto fue lo que sucedió. Había algo que el dragón negro necesitaba hacer, por lo que había dejado la aldea escondida de los dragones. Ese algo era investigar a los visitantes que habían sido convocados desde otro mundo. Aunque había muchos más detalles, lo esencial era que un dragón con una percepción especialmente buena había sentido un enorme flujo de maná hace unos meses y había supuesto que alguien había venido a este mundo. Los dragones tenían una política de no intervención cuando se trataba de los asuntos del resto del mundo, pero no podían permitirse permanecer ignorantes acerca de estos misteriosos visitantes, y así enviaron a alguien a investigar. Ese alguien había sido el dragón negro con el que Hajime acababa de pelear. Originalmente su plan había sido cruzar las montañas, luego transformarse en una apariencia más humana y mezclarse con la gente. Desde allí, habría ocultado su herencia como dragón y se habría dedicado a recopilar información. De camino aquí se había detenido a descansar en el valle entre la primera y la segunda cordillera. Como aún había peligrosos monstruos vagando por esa zona, había usado la magia especial concedida a todos los dragones, la dragonificación, para transformarse en su apariencia de dragón negro antes de dormirse. Mientras ella seguía durmiendo, un hombre escondido entre las sombras con una túnica negra había aparecido ante ella. Había usado una combinación de magia negra para lavarle el cerebro y erosionar su mente poco a poco. Por supuesto, la mayoría de la gente se habría despertado por tal asalto. Sin embargo, aquí es donde el mal hábito de los dragones funcionó a favor de ese hombre. Como Moore había mencionado antes cuando estaba explicando el proverbio, los dragones eran notoriamente difíciles de despertar en sus formas de dragón. Solo una buena patada en el culo podría despertarlos de su sueño. Dicho esto, los dragones también eran conocidos por su inmensa fuerza de voluntad, y un dragón de su calibre no habría sido fácil de controlar. La razón por la que ese hombre había sido capaz de apoderarse de su mente tan perfectamente fue porque... Era un humano verdaderamente aterrador. Su habilidad con la magia oscura era tan grande que me atrevería a decir que debía ser una especie de genio, y había estado casi un día entero trabajando su magia en mí.
Puedo ser temible, pero ni siquiera yo puedo resistir tal ataque. Así que lo que me estás diciendo es que estabas en un sueño tan profundo que ni siquiera te diste cuenta cuando alguien estuvo sobre ti lanzándote magia durante un día entero. Todos la miraban como si fuera una idiota, sin embargo, el dragón solo miró fijamente a lo lejos y continuó como si no hubiera dicho nada. Parecía que tenía alguna excusa. Volar a través del mar había sido una experiencia agotadora, pero su misión requería rapidez, así que cuando se había detenido a descansar se había metido en un sueño más profundo de lo normal. De cualquier manera, fue obviamente su error el que llevó a esta situación, aunque ella no lo admitió. La razón por la que ella sabía que este misterioso hechicero había pasado todo un día al frente de ella era porque incluso bajo su control mental, su personalidad original y sus recuerdos habían permanecido, acababan de estar encerrados dentro de ella, y parecía que sus oídos habían escuchado a alguien murmurando: "No puedo creer que esto me tomara todo un día", después de que ella se despertara. Después de eso se había visto forzada a cumplir las órdenes del hombre de la túnica y le había ayudado a llevar a los monstruos de la segunda cordillera bajo su control. Luego, un día, la manada de Voltaurs que había enviado a la primera cordillera había sido vista por el grupo de Will y se les había ordenado eliminar a todos los testigos. El hombre de la túnica estaba preocupado de que los supervivientes pudieran reportar su aparición, lo que, aunque improbable, podría haber llevado a la gente a adivinar que había alguien en las montañas controlando monstruos. Para asegurarse de que todos fueran aniquilados, también había enviado al dragón. Entonces, justo cuando encontró a Will, fue atacada por una entidad desconocida que le había dado una paliza. Temiendo por su vida, empezó a entrar en pánico, que es lo que había causado la anterior explosión de maná. El resto ya lo sabía todo el mundo. Luego intentó una última arremetida suicida contra Will, según sus órdenes, cuando el golpe del cráneo de Shia le había caído encima, seguido de un objeto extremadamente doloroso que se le clavó en el trasero. El choque combinado había hecho volar el control mental, devolviéndole el sentido común. Sin embargo, no estaba segura de si fue el golpe en la cabeza o el golpe en el trasero lo que hizo el trabajo. Una vez que el dragón terminó su explicación, una baja y temblorosa voz resonó en el silencio. Todos se dieron la vuelta sorprendidos. Había una furia asesina en la mirada de Will mientras miraba al dragón, con sus manos levantadas en puños. ¡Estás bromeando! ¿Estás diciendo que no es tu culpa porque fuiste controlada? ¿Que no es tu culpa que mataras a Gale, Navarre y los demás? La ira que había sentido por la muerte de sus camaradas se había ido acumulando bajo la montaña de pánico que había ocupado sus pensamientos hasta ahora. Finalmente se había desbordado en un violento estallido de gritos. El dragón negro no respondió. Ella miró en silencio a los ojos de Will, absorbiendo su dolor e ira. Esa actitud tranquila solo sirvió para enfurecer aún más a Will. Además, ¿quién dice que estás diciendo la verdad? Por lo que sabemos, todo podría ser mentira. Todo lo que acabo de decirte es verdad, lo juro por mi orgullo de dragón. Will abrió la boca para protestar de nuevo, pero Joe le cortó el paso diciendo: ella no está mintiendo. A lo que Will preguntó: ¿qué pruebas tienes de que...? Pero la mirada de Joe lo silenció. Después de que se calló, Joe se giró para mirar al dragón negro y continuó: los dragones son conocidos por su integridad y lealtad. He vivido mucho más que cualquiera de ustedes, y cuando yo estaba por aquí, las historias de dragones eran mucho más comunes. Apuesta su orgullo de dragón por su historia, no es mentira. Además, sé cómo son los ojos de una mentirosa, y ella no es una mentirosa. Joe miró a lo lejos mientras decía la última parte. Debe estar pensando en lo que pasó hace 300 años. No había duda de que su vida, antes de conocer a Hajime, había estado llena de mentiras y engaños. Incluso las personas que ella creía más cercanas a ella habían resultado ser mentirosas, y fue porque ella apartó sus ojos de esa verdad que fue traicionada. Sus expectativas de vida, algo únicas, la habían hecho muy sensible a las mentiras y a los mentirosos, y su conclusión fue que la dragona que los había enfrentado no era una mentirosa. Vaya, no esperaba ver a aquellos que aún nos conocían en estos tiempos. Espera, ¿cuánto tiempo has dicho que has vivido? Mucho tiempo. Soy una sobreviviente de la raza vampírica. Hace 300 años nuestros monarcas miraban a los dragones como modelos de cómo vivir, así como de cómo gobernar. En otras palabras, para Yue los dragones eran símbolos de justicia, al menos habló de ellos con respeto. Eso había jugado un papel muy importante en su decisión de detener la diatriba de Will. Cuando se enteró de la herencia de Yue, el dragón se sorprendió aún más. ¡Increíble! ¡Un vampiro! ¿Y 300 años de edad? Ya veo, nuestras fuentes del mundo exterior nos habían dicho que los vampiros habían sido exterminados, pero veo que su princesa aún vive.
Creo que tu nombre era... Parecía que este dragón había vivido al menos tanto tiempo como Yue, si no más, pero por la forma en que hablaba de los acontecimientos parecía que, aunque se mantenía alejada de los asuntos del mundo, no los ignoraba. Los dragones deben enviar a la gente a mezclarse con otros humanos y recoger noticias con relativa frecuencia. Por eso se sorprendió cuando oyó que la princesa de los vampiros había sobrevivido. No es necesario decir que Aiko y Yuki y los demás estaban aún más conmocionados, sus mandíbulas estaban abiertas. Yue se dirigió al dragón antes de que pudiese pronunciar el nombre original de Yue. Yue, ese es mi nombre, la persona que más atesoro en este mundo me lo dio, por favor usa ese nombre. Se sonrojó un poco y sostenía sus manos cerca de su pecho como si estuviera acariciando a algo querido. Chispeantes olas de felicidad irradiaban de Yue. Cuando vieron su expresión, todas las chicas parecían haber visto un buffet de dulces mientras los chicos se ruborizaban, cautivados por sus palabras. Incluso la ira de Will se atenuó un poco. Aún así, eso no cambia el hecho de que los mataste. Aunque fuera en contra de tu voluntad, aún así lo hiciste. Gale dijo que iba a proponerle matrimonio a su pareja una vez terminara la misión. Y justo... murieron. Entendió lógicamente que el dragón no tenía la culpa, pero no pudo evitarlo. Aunque lo entendiera en su cabeza, no podía aceptarlo en su corazón. Apretó los dientes mientras una oscura niebla de ira envolvía sus pensamientos. Acababa de levantar muchas banderas. Mientras apreciaba la naturaleza cliché del discurso de Will, Hajime recordó de repente el relicario que habían recogido antes. Por cierto, Will, esto le pertenecía a ese tal Gale. La sacó y se la lanzó a Will. Will la cogió y la abrió. Mientras miraba la foto en su interior, su boca se convirtió en una sonrisa. Este es mi relicario. Pensé que lo había perdido para siempre. No puedo creer que lo encontraras. Muchas gracias, Hajime Dono. Ah, ¿eso es tuyo? Sí, no hay duda. El retrato de adentro es de mi madre. ¿Tu mamá? Hajime tartamudeó sorprendido por lo lejos que había estado de su sitio. Cuando le preguntó a Will por qué se veía como si tuviera poco más de 20 años, él obtuvo una respuesta completamente inesperada. Si iba a llevar un retrato de mi madre, tiene sentido tener uno de ella en su juventud, ¿verdad? Todos los presentes se dieron cuenta de que debía tener un enorme complejo de Edipo. Todas las chicas retrocedieron a unos pasos de él. Como nota aparte, el amante de Gale había sido hombre. Su nombre completo era Gale Gay. A menudo se decía que el nombre de una persona describía quiénes eran. Will se había calmado mucho después de descubrir que su relicario no se había perdido para siempre, aunque era difícil determinar si eso había ayudado o no. Aunque se hubiera calmado, eso no significaba que su resentimiento se hubiera desvanecido. Incluso después de recuperar la compostura, insistió en que mataran al dragón negro. Su razonamiento era que no se sabía cuándo le volverían a lavar el cerebro, pero todos sabían que era solo una excusa. Lo que realmente quería era venganza. Fue entonces cuando el dragón, en una voz llena de remordimiento, propuso una solución. Ya sea por mi voluntad o no, la verdad es que robé la vida de muchas personas inocentes. Si dices que debo morir por mis crímenes, entonces aceptaré ese castigo. Sin embargo, ¿podrían darme un poco de tiempo? Antes de morir al menos, debo destruir a ese hombre peligroso. Ese hombre está tratando de crear un ejército de monstruos. Los dragones siempre se han mantenido alejados de los asuntos del continente, pero después de lo que hizo, es mi responsabilidad detenerlo. No puedo permitir que corra libre. Entiendo que lo que estoy pidiendo es egoísta, pero ¿podrían darme la oportunidad de detener esta tragedia antes de que empeore? Las expresiones de todos cambiaron cuando escucharon las palabras ejército de monstruos. Todos miraron a Hajime. En algún momento se había convertido en el líder de su grupo. El que había luchado contra el dragón había sido él, así que parecía natural confiarle la decisión a él también. Su respuesta fue tan casual y rápida como siempre. Me importan una mierda tus responsabilidades, ya nos causaste muchos problemas, así que por eso tendrás que morir. Por favor, espera, no puedes querer matarme ahora, no después de todo lo que acabo de decir. Te lo ruego, por favor, déjame ir. Una vez que arregle mis asuntos, te dejaré hacer lo que quieras conmigo. Así que, por favor, piensa en las futuras generaciones que podrían ser salvadas. Hajime levantó su brazo artificial y cerró el puño. Él la ignoró y bajó el puño, pero nunca alcanzó su objetivo. Antes de que pudiera clavar la estaca más adentro, Yue le abrazó por detrás. Ella puso su cara en la oreja y murmuró algunas palabras en voz baja. ¿De verdad vas a matarla? Quiero decir, sí, estábamos luchando hasta la muerte hace un segundo.
Pero ella no es un enemigo, ni una sola vez dirigió su animosidad hacia ti, estaba siendo controlada. Yue no quería dejar morir al dragón. Como había crecido respetando a la raza de los dragones, dejar que Hajime la matara dejaría un mal sabor de boca en Yue, y aunque la batalla finalmente había terminado en el combate a muerte, técnicamente hablando, ella había estado inicialmente detrás de Will, y ahora hasta sabían la razón. Le habían robado su voluntad y la habían obligado a cumplir las órdenes de su controlador como una máquina. En primer lugar, la única razón por la que se había convertido en un combate a muerte, a pesar de lo concentrada que había estado en Will, fue por Hajime. Cierto, mantener vivo a Will era la misión actual de Hajime, por lo que al convertir a Will en su enemigo, había convertido a Hajime en su enemigo, pero la verdad era que el verdadero enemigo de Hajime era el hombre que controlaba al dragón. Si alguien debería convertirse en el blanco de su ira, sería él. Había otra razón por la que Yue había detenido a Hajime. Yo entendía muy bien la visión del mundo de Hajime, pero no podía ver al dragón delante de ella bajo la misma luz que los enemigos que había matado antes. Después de todo lo que había experimentado como monarca de los vampiros, Yue tenía buen ojo para la gente, y Yue podía ver que el dragón realmente no tenía intención de convertirse en enemigo de Hajime. Yue no quería que Hajime matara a alguien que no fuera realmente su enemigo. En cuanto al por qué... Si comprometes tus propias reglas, empezarás a perder tu humanidad. ¿Matarla es algo que realmente tienes que hacer? Le preocupaba que Hajime empezara a desmoronarse si mataba a alguien que no era realmente su enemigo. Sintiendo las preocupaciones de Yue, Hajime la dio la cabeza y pensó si ese dragón negro era realmente su enemigo. Hajime no era tan ingenuo como para preocuparse de si su oponente estaba siendo controlado o no en medio de una pelea. Mataría cualquier cosa que se interpusiera en su camino. Pero, ¿había alguna razón para ejecutar a un antiguo enemigo que había sido liberado de su control mental? ¿Se consideraba eso todavía matar a un enemigo? Hajime miró fijamente a los ojos de Yue, a centímetros de los suyos. Mientras consideraba sus propios principios, una tensa voz los interrumpió. Lamento interrumpir su coqueteo, pero si todavía estás debatiendo qué hacer, ¿podrías por favor quitarme esa estaca de mi trasero? A este paso voy a morir pronto sin importar lo que decidas. ¿Ah? ¿Qué quieres decir? Cualquier objeto extraño insertado dentro de mí en mi forma de dragón permanece de la misma manera cuando vuelvo a la forma humana. Imagínate una mujer con una espiga así de dura y grande dentro de ella. ¿Crees que podría sobrevivir? Todo el mundo puso una mueca de dolor al imaginarse esa escena. Yuki y las otras inconscientemente se cubrieron el trasero con simpatía. Mantengo esta forma con mi maná, pero pronto se acabará. Puedo durar un minuto más así. Me interesa ver lo que hay más allá de la muerte, pero morir así sería demasiado feo para soportarlo. Piensa en las futuras generaciones que podrían ser salvadas. Bien. Aunque esa última parte parecía bastante fuera de lugar, su voz estaba muy claramente tensada. Hajime no tuvo mucho tiempo para tomar su decisión. Con una mano envuelta alrededor de Yue, decidió que si ya estaba dudando tanto, no haría daño escuchar el consejo de su compañera. La gente a menudo no se entendía muy bien a sí misma, en cuyo caso tenía sentido hacer lo que tranquilizara a la persona en la que más confiaba. Con su mano libre, Hajime agarró el enorme clavo clavado en el trasero del dragón, luego tiró con todas sus fuerzas. ¡Ah! Más despacio, por favor, todavía no estoy acostumbrada a eso. ¡Ay, es tan áspero esto! Algo extraño se aproxima. La estaca se la habían metido por el trasero, así que Hajime tuvo que moverlo un poco y tirar muy fuerte para quitársela. Por alguna extraña razón, cuanto más áspero se ponía, más felices sonaban los gemidos de la dragona. Hajime la ignoró completamente y continuó tirando hasta que finalmente salió de ella. Sorprendente. Te pedí que fueras gentil y aún así no mostraste ni una pizca de misericordia. Esta es la primera vez que... Unos segundos después de su incoherente murmullo, el cuerpo de la dragona estaba envuelto en un capullo de maná y gradualmente empezó a encogerse. Cuando se encogió a tamaño humano, el capullo de maná se disipó. Lo que emergió del capullo de maná negro fue una hermosa mujer. Ella tenía el pelo negro y unos ojos dorados penetrantes.
Estaba sentada de rodillas sosteniendo su cuerpo con una mano y frotando su trasero con la otra, su lujoso y grueso cabello que caía recto hasta la cintura y su despeinado flequillo se le clavó en su cara sonrojada. Ella estaba respirando pesadamente y su expresión era en éxtasis. Cualquiera encontraría seductora su apariencia actual. Tenía la figura de una mujer de unos 20 años, aunque su altura era fácilmente superior al 1,70 m, estaba muy bien dotada y cada vez que sus hombros se elevaban, sus montículos gemelos amenazaban con salirse de su ropa. Si el tamaño de Shia era de melón, entonces el tamaño de esta chica era de sandía. No puedo creerlo, esto es increíble. Así que así es como es un mundo de fantasía, ¿eh? Maldita sea, sé que todavía te queda algo de batería. Vamos, teléfono, despierta. La hermosa apariencia de la dragona tuvo un gran impacto en Atsushi y los chicos. Los tres estaban en la cúspide de su pubertad, así que era natural. Todos se inclinaron y escupieron frases ridículas. Si esto continuara por más tiempo, se verían forzados a esconder sus erecciones. Yuka y las demás estaban mirando a los chicos como si fueran cucarachas. Gracias por perdonarme la vida. Mi trasero todavía se siente raro, pero no es nada comparado con lo mucho que me duele el resto del cuerpo. Ay, pensar que el dolor puede ser tan dulce. Tanto su expresión como sus palabras eran bastante siniestras, o eso pensaba Hajime. Después de unos minutos se tranquilizó lo suficiente como para sentarse derecha y presentarse con calma, aunque sus gemidos intermitentes arruinaron el efecto majestuoso de su postura elegante. Les he causado muchos problemas. Por favor, comprendan que de verdad lamento lo que he hecho. Mi nombre es Tío Clarus. Soy un dragón del clan Clarus. Tío continuó explicando cómo la figura vestida que estaba reuniendo un ejército de monstruos planeaba atacar las aldeas cercanas y que ya había reunido una turba de 3 o 4 mil monstruos. La mayoría de los monstruos que habitaban la segunda cordillera vivían en manadas, así que todo lo que tenía que hacer era subyugar a sus respectivos líderes y las manadas lo seguirían. La única razón por la que Hajime y los otros estudiantes habían sido llamados a este mundo era porque la Santa Iglesia temía que los demonios habían descubierto de alguna manera una forma de controlar a los monstruos, así que por eso Aiko y los demás suponían que debía ser un miembro de la raza demoníaca. Sin embargo, cuando dijeron eso, Tío sacudió la cabeza y le explicó que el hombre de túnica negra había sido un humano de pelo negro y ojos negros y que, aunque ella lo había llamado hombre antes, era lo suficientemente joven para ser considerado un niño. Ella también recordó claramente lo que él había dicho después de tomar control de su mente. Eufórico por su éxito, había gritado: «Esto demuestra que soy mejor que él. Yo soy el verdadero héroe aquí». Parecía albergar un gran rencor contra este héroe. Un niño de pelo negro y ojos negros que conocía bien al héroe y era un genio en el uso de la magia oscura. Había una persona que encajaba perfectamente con todas estas condiciones. Aiko murmuró: «Pero eso no puede ser», y ella y los otros estudiantes intercambiaron miradas perturbadas. Por obvio que fuera, no querían creerlo. Mientras se preocupaban por lo que debían hacer, Hajime, que había estado usando su habilidad de visión lejana, de repente se dio cuenta de algo. Cuando escuchó la historia de Tío, envió a sus drones a buscar el ejército de monstruos y al hombre de la túnica negra. Uno de ellos había visto una gran concentración de monstruos, pero los números estaban equivocados. Dijiste de 3 a 4 mil, ¿verdad? ¿Estás segura de que no te faltó un dígito? Todos los ojos se abrieron sorprendidos, parecía que había comenzado su avance. Era casi seguro de que el hombre de la túnica negra apuntaba a la ciudad de Ur. Si continuaban a su ritmo actual, bajarían de la montaña en mediodía y llegarían a la ciudad en la otra mitad. Tenemos que regresar rápido y advertirles a todos. Entonces tenemos que evacuar y pedir refuerzos a la capital. Y entonces... Al darse cuenta de la gravedad de la situación, Aiko intentó pensar en pánico y en el mejor curso de acción. Contra un ejército de decenas de miles, incluso los estudiantes ridículamente poderosos no tenían ninguna posibilidad. Además, aún no se habían recuperado del todo de su trauma. Aiko básicamente no tenía habilidades de combate. Will apenas era un aventurero, y Tío estaba completamente agotada de maná. Olvídate de detenerlos, ni siquiera podrían frenar al ejército. Por lo tanto, el plan de Aiko de advertir a todo el mundo y correr hasta que llegaran refuerzos de la capital fue lo mejor teniendo en cuenta las circunstancias. Sin embargo, mientras todos los demás entraban en pánico, Will hizo una pregunta bastante extraña.
Hajime Dono, ¿no podrías hacer algo sobre ese ejército? Ante sus palabras, todos miraron expectantes a Hajime. Sus ojos estaban llenos de esperanza. Molesto por sus miradas expectantes, Hajime despreocupadamente agitó su mano como para descartar la idea. No me mires así. Mi trabajo es llevar a Will a salvo de vuelta a Furen. No puedo luchar en una guerra si tengo que protegerlo. Así que date prisa y ve a avisar a los aldeanos. Atsushi y Will estaban enfadados por lo despreocupado que los descartó Hajime. Sin embargo, la preocupación de Aiko estaba en otra parte. Nagumo-kun, ¿viste al hombre de la túnica negra? No, he estado revisando regularmente, pero todo lo que veo es una horda de monstruos. Aiko bajó la cabeza con tristeza. Tras un momento de deliberación, dijo que quería confirmar si el hombre de túnica negra era realmente Yukitoshi Shimizu, el chico desaparecido que habían estado buscando. Como siempre, puso a sus estudiantes primero. Si la causa de todos estos problemas era realmente uno de sus estudiantes, entonces era su responsabilidad. Sin embargo, no había forma de que pudiesen dejar sola a Aiko entre un ejército de monstruos y por ello Yuki y los demás intentaron desesperadamente disuadirla. Aiko dudó un poco, pero luego se le ocurrió otra idea, que Hajime podía acompañarla. Cansado de sus constantes discusiones sobre si quedarse o irse, Hajime miró fríamente a Aiko. Si quieres quedarte atrás, puedes hacerlo. Vamos a llevar a Will de vuelta al pueblo. Con eso, Hajime agarró a Will por los hombros y empezó a arrastrarlo por la montaña. Will y Aiko intentaron protestar diciendo que no podían dejar en paz a este enorme ejército, que necesitaban confirmar quién era el hombre vestido de negro y que Hajime era lo suficientemente fuerte como para enfrentarse a todo el ejército, y así sucesivamente. Enfadado, Hajime suspiró y miró a Aiko. Como dije antes, mi único trabajo es llevar a Will a salvo de vuelta a Furen. No puedo luchar contra un ejército si tengo a alguien a quien proteger. Diablos, digamos, por el amor de Dios que podría matarlos a todos. En un lugar boscoso como este, lleno de cantos rodados y ríos, no hay manera de que pueda estar seguro de que haya conseguido matar a cada uno de ellos. Solo dame un respiro, ¿de acuerdo? Incluso si averiguamos que el tipo de la túnica negra es realmente un estudiante, ¿quién se quedará para advertir a la ciudad? Y en el caso de que sean más fuertes que nosotros, seremos aniquilados y el pueblo quedará totalmente indefenso. Solo yo puedo conducir a Steph y Bryce, así que si voy a pelear no tendrán oportunidad de regresar antes de que ataquen el pueblo. Aiko y Will se quedaron callados. El argumento de Hajime había dejado claro lo inútil e imprudente que era su insistencia en ir a luchar. Bueno, él tiene razón. Mi maná también está completamente agotado ahora mismo. Entiendo su deseo de actuar, pero ahora mismo no hay nada que podamos hacer. Nuestra primera prioridad debería ser advertir a los aldeanos. Después de un día mi maná también se recuperará. Tío apoyó el razonamiento de Hajime, a lo que Hajime pensó, ¿estaba a punto de llamarme como creo que iba a llamarme? No puede ser, ¿verdad? Dándose cuenta de que era la mejor opción en su situación actual, Aiko se detuvo en su preocupación y dio prioridad a advertir a la ciudad y a la seguridad de los estudiantes que aún estaban a su cargo. Tío estaba tan agotada de maná que no podía moverse, así que Hajime la agarró por el cuello y la arrastró montaña abajo. Atsushi y los otros chicos habían estado listos para luchar entre ellos por el derecho a llevar a Tío, pero Yuka los había pagado rápidamente y parecía que la misma Tío deseaba ser llevada por Hajime, por lo que terminó con el trabajo, pero por supuesto Hajime no era el tipo de persona que la llevaría bien. Frunciendo el ceño molesto, la había agarrado por las piernas y la había arrastrado al principio. Sin embargo, las ferozas protestas de Aiko lo convencieron de al menos arrastrarla por el cuello. No importaba lo que dijeran después de eso, él se negó a comprometerse más. Tío también tenía una mirada de éxtasis en su cara, haciendo que todo el mundo retrocediera, lo que resultó en la escena en la que fue arrastrada montaña abajo. El grupo corrió a Ur tan rápido como pudieron, un ejército de monstruos no muy lejos detrás de ellos. Bueno, hemos llegado al final del capítulo 2 del volumen 3 de la novela ligera de Arifureta. Entonces, recapitulando, tuvimos la pelea de Hajime contra el dragón negro, que según vi en el manga, esta pelea estaba mucho más reñida, mientras que en la novela no les costó tanto. Qué curioso, ¿no? Y bueno, este capítulo 2 termina con la parte donde vemos que ese temible dragón terminó siendo una hermosa mujer llamada Tío, pero gracias a Hajime, que anda metiendo palos donde no debe, terminó echándola a perder.
Si te ha gustado el relato, ya sabes, apóyame con un me gusta, comenta qué te ha parecido esta parte y el capítulo en sí, y suscríbete para que te siga trayendo esta gran historia. Con esto hemos llegado a la mitad del volumen 3, ya solo falta un capítulo, pero es el más extenso. Ahí veremos qué pasa con ese ejército de monstruos y bueno, cómo termina este volumen. Eso es todo por mi parte, nos vemos en el próximo video aquí con el relator JS. Adiós.